No fue una historia contada para entretener. Fue una advertencia repetida en voz baja, siempre con la misma urgencia. Si ves un coche negro detenido demasiado tiempo, no te acerques. Si las puertas están cerradas y el motor no suena, aléjate. Nadie explicaba el motivo. Nadie necesitaba hacerlo. El miedo ya estaba incorporado en la frase. Me llamo Luis Herrera. Vivo en la Ciudad de México desde que nací. No soy investigador. No escribo historias y no creo en leyendas urbanas. Lo que voy a contar no lo escuché de nadie. Me pasó a mí. Y durante mucho tiempo no lo conté porque entendí que decirlo en voz alta no cambiaba nada. Solo te ponía en una posición incómoda frente a los demás. Ocurrió una noche común, después de salir del trabajo. No era tarde ni una zona peligrosa. Caminaba como todos los días, sin prisa, pensando en cosas normales. Fue entonces cuando vi el coche. Negro, grande, demasiado serio para esa calle. Estaba detenido, sin luces, sin ruido. No parecía abandonado, pero tampoco ocupado. Lo extraño no fue verlo. Fue la sensación inmediata de que no debía estar ahí. No me acerqué, no miré dentro. Aceleré el paso sin saber por qué. Mientras caminaba, tuve la certeza de que, si me detenía un segundo más, algo iba a cambiar y no de una forma reversible. No sentí pánico, sentí orden, como si mi cuerpo hubiera recibido una instrucción clara antes que mi cabeza. Esa noche no desaparecí, nadie me siguió, nada pasó en el sentido clásico, pero desde entonces entendí algo que me costó aceptar. Hay cosas que no necesitan hacer ruido para dejar una marca. Y lo más inquietante es descubrir que otras personas, en esta misma ciudad, describen la misma escena, con las mismas decisiones, y el mismo silencio después. Después de esa noche, intenté convencerme de que había exagerado. La Ciudad de México está llena de coches, de sombras, de escenas que uno olvida al día siguiente. Pero hubo algo que no desapareció. Cada vez que recordaba el Volga negro, lo hacía siempre desde el mismo punto exacto de la escena. Nunca lo recordaba llegando, nunca yéndose. Siempre estaba ahí, como si mi memoria solo tuviera permiso para registrar su presencia, no su movimiento. Pasaron semanas antes de que escuchara a otra persona decir algo parecido. No fue una conversación directa, fue una frase suelta en el transporte público, una advertencia dicha casi como broma. No te quedes mirando coches negros de noche. Lo dijo sin énfasis, sin intención de asustar a nadie, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Porque esa frase no explicaba nada, y aún así, sonaba conocida. Empecé a prestar atención, no al coche, sino a las reacciones. La gente que hablaba del tema bajaba la voz sin darse cuenta. Cambiaban de tema rápido. Nunca entraban en detalles. No discutían si era real o no. Simplemente coincidían en algo básico. Era mejor no involucrarse, no preguntar, no confirmar. Ahí entendí que el Volga negro no se sostenía por el miedo directo, sino por el comportamiento colectivo. Nadie necesitaba haberlo visto para saber cómo reaccionar ante él. Las reglas estaban claras incluso para quienes no podían explicarlas. Y cuando una advertencia se repite sin historia, sin pruebas y sin curiosidad, deja de ser un rumor y empieza a funcionar como una norma. Lo inquietante es que esas normas no se enseñan, se absorben. Y una vez que las entiendes, ya no puedes fingir que no las conoces. Eso es lo que convierte a esta leyenda en algo distinto. No te persigue, te condiciona. Con el tiempo entendí que no todos los relatos terminan en una desaparición. Algunos terminan en algo más difícil de explicar, en recuerdos incompletos, en vacíos que no sabes cuándo se formaron. Yo seguía con mi vida normal, pero cada vez que pensaba en esa noche, había partes que no lograba reconstruir con claridad. No podía recordar cuánto tiempo estuve caminando después de ver el coche. Tampoco recordaba si alguien más estaba en la calle. Era como si la escena hubiera sido editada, dejando solo lo imprescindible. Intenté racionalizarlo. Estrés, cansancio, sugestión, eso me repetía. Hasta que cometí un error. Decidí hablarlo en voz alta. No como advertencia, sino como anécdota. La reacción fue inmediata y siempre la misma. Silencio. No incredulidad. No risas.
Silencio. Personas distintas, edades distintas, barrios distintos de la Ciudad de México reaccionaron igual. Nadie preguntó detalles. Nadie quiso saber más. Solo cambiaron de tema, como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Ahí entendí que el problema no era el coche, sino lo que representaba. El Volga negro no necesitaba aparecer todos los días. Le bastaba con existir como posibilidad, como recordatorio de que hay situaciones donde mirar demasiado es un error y hablar demasiado es una falta. No porque alguien te lo prohíba, sino porque algo dentro de ti aprende a no hacerlo. Desde entonces, cuando camino de noche, no observo los coches detenidos. No por miedo, por respeto a una regla que nunca me enseñaron, pero que todos parecen conocer. Y lo más inquietante es aceptar que en esta ciudad hay muchas personas como yo. Personas que no desaparecieron, pero que entendieron exactamente lo mismo, sin ponerse de acuerdo. Años después supe que mi experiencia no era una excepción, no por investigaciones ni por archivos, sino por coincidencias demasiado precisas. Personas que nunca se habían visto describían el mismo comportamiento del coche, la misma sensación corporal, la misma decisión automática de alejarse sin mirar atrás. Nadie hablaba de persecuciones, nadie mencionaba gritos. Todo era más sutil y por eso más convincente. El Volga negro no actuaba, provocaba. Algunos decían haberlo visto cerca de escuelas, otros en calles residenciales, otros detenido en avenidas donde no tenía sentido que alguien esperara. El lugar cambiaba, pero el efecto era idéntico. La certeza inmediata de que no se trataba de un error ni de una coincidencia urbana. Era como si el coche funcionara como una prueba silenciosa, no para saber quién era valiente, sino quién sabía cuándo no debía involucrarse. Lo inquietante es que nunca escuché a nadie decir que había denunciado el hecho. Nadie habló de llamadas a la policía, de fotos, de intentos de comprobar algo. El Volga negro parecía existir en una zona donde la lógica se suspende no por miedo, sino por intuición. Como si todos entendieran, sin decirlo, que confirmar su existencia era más peligroso que ignorarla. En ese punto dejé de preguntarme qué era el Volga negro. La pregunta real pasó a ser otra. ¿Por qué algo que supuestamente no existe logra regular el comportamiento de tantas personas reales en una ciudad real durante tanto tiempo? Cuando una leyenda no necesita pruebas para mantenerse, deja de ser solo una historia. Se convierte en una advertencia activa. Con el tiempo dejé de buscar explicaciones externas y empecé a observar algo más incómodo. El Volga negro no solo aparecía en la calle, aparecía en la forma en que la gente reaccionaba después. Nadie decía su nombre primero. Nadie lo describía con entusiasmo. Cuando alguien lo mencionaba, lo hacía como quien confirma algo que ya estaba asumido. Eso es lo que más me perturbó, la ausencia total de sorpresa. Me di cuenta de que la leyenda no se transmitía como un relato, sino como una conducta aprendida. No mires, no preguntes, no confirmes. En una ciudad como la Ciudad de México, donde todo se comenta y todo se exagera, ese nivel de autocontrol no es normal. El Volga negro parecía operar en otra capa, una donde la curiosidad se apaga antes de nacer. Empecé a pensar que tal vez nunca se trató de un coche específico. Tal vez el Volga negro es solo la forma visible de algo más grande, un símbolo que enseña a la gente cuándo retirarse, cuándo aceptar que hay zonas de la realidad que no están hechas para ser entendidas. No porque sean sobrenaturales, sino porque están protegidas por el silencio colectivo. Hoy sigo caminando por las mismas calles. Veo coches detenidos. Veo sombras. Veo escenas que podrían ser normales o no. La diferencia es que ahora sé reconocer el momento exacto en que una historia deja de ser una anécdota y se convierte en una regla no escrita. Y cuando eso ocurre, lo más seguro no es descubrir la verdad. Es aceptar que hay verdades que sobreviven precisamente porque nadie intenta tocarlas. Hubo un detalle que tardé años en aceptar. Nunca volví a ver el Volga negro, ni una sola vez más. Y, aún así, su presencia se volvió más clara con el tiempo, no como imagen, sino como referencia.
como un punto invisible que reorganiza la forma en que interpretas ciertas escenas. Coches detenidos demasiado tiempo, calles que de pronto se vacían, personas que aceleran el paso sin razón aparente. Nada de eso prueba nada, pero todo encaja demasiado bien. Entendí que algunas leyendas no necesitan repetirse para mantenerse vivas. Basta con una experiencia precisa para que el resto se complete solo. El Volga Negro no vuelve porque no lo necesita. Su función no es aparecer, sino enseñar. Enseñar a reconocer cuando una situación deja de ser cotidiana y pasa a ser intocable. Ese aprendizaje no se olvida. Lo más inquietante es que, cuando escucho a alguien describir una escena parecida, sé exactamente en qué punto va a detenerse. Sé cuándo va a bajar la voz. Sé cuándo va a cambiar de tema. No porque yo se lo diga, sino porque el mismo mecanismo ya está actuando. Es como si la ciudad misma corrigiera el relato antes de que llegue demasiado lejos. Y ahí surge la pregunta que nunca se responde en voz alta. No si el Volga Negro existe, sino qué otras cosas funcionan de la misma manera. ¿Cuántas advertencias silenciosas seguimos obedeciendo sin recordar cuándo las aprendimos? Pensar en eso es más incómodo que cualquier coche negro detenido en la noche. Durante mucho tiempo pensé que el Volga Negro pertenecía a otra época, a otro contexto, a una ciudad que ya no existe. Pero esa idea se desarma rápido cuando entiendes algo básico. Las leyendas no sobreviven por nostalgia, sobreviven porque siguen siendo útiles. El Volga Negro enseñó a generaciones enteras a reconocer cuando algo no debe ser cuestionado, fotografiado ni explicado. Y ese aprendizaje no envejece. Hoy los coches son otros. Las calles cambiaron y la vigilancia parece venir de todas partes. Aún así, el mecanismo es el mismo. Hay momentos en los que el cuerpo entiende antes que la razón. Momentos en los que sabes que seguir observando no te va a dar respuestas, solo consecuencias. El Volga Negro no necesitaba desaparecer personas todos los días. Le bastaba con instalar esa certeza. Nunca sabremos cuántas historias quedaron incompletas porque alguien decidió callar. Nunca sabremos cuántas veces alguien estuvo a punto de cruzar un límite y se detuvo a tiempo sin saber por qué. Esa es la verdadera fuerza de esta leyenda. No lo que muestra, sino lo que impide que ocurra. Si después de escuchar este relato miras de otra forma los coches detenidos de noche, si empiezas a notar el silencio ajeno cuando alguien menciona ciertos temas, entonces ya entendiste lo esencial. El Volga Negro no necesita volver a aparecer. Ya hizo su trabajo. Y mientras ese tipo de silencio siga funcionando, esta historia no va a desaparecer. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla del Volga Negro: el momento previo. No cuando el coche aparece, sino los segundos antes de notarlo. Quienes lo vieron coinciden en una sensación extraña de calma artificial. La calle sigue igual, el ruido sigue ahí, pero algo se aplana. Como si el entorno perdiera profundidad. No es miedo. Es una pausa. Ese estado es lo que vuelve tan difícil reaccionar después, porque no te sientes amenazado, te sientes observado sin saber desde dónde. En ese punto la decisión no es racional. Nadie piensa en leyendas ni en advertencias. El cuerpo elige solo: girar, acelerar el paso, cruzar la calle. Y lo más inquietante es que, una vez tomada esa decisión, no hay impulso de mirar atrás. Como si algo te indicara que confirmar lo que viste sería un error mayor que irte con la duda. Esa renuncia voluntaria es parte esencial de la experiencia. Con el tiempo entendí que esa pausa previa es el verdadero núcleo de la leyenda. No el coche, no la desaparición, sino ese instante exacto en el que la realidad parece pedirte que no avances más. Otro detalle que se repite es el después inmediato. Nadie corre a contarlo. Nadie busca testigos. La vida sigue, pero con un ajuste mínimo que solo nota quien lo vivió. Cambias rutas. Evitas ciertas calles. Empiezas a reconocer lugares donde algo parecido podría volver a ocurrir. No porque creas que va a pasar, sino porque sabes que podría. Ese comportamiento no nace del pánico, sino de la experiencia directa de un límite. El Volga Negro funciona como una frontera invisible. No marca un lugar fijo, marca una condición. Cuando esa condición aparece, sabes que no estás invitado a entenderla.
Y aceptar eso produce una calma extraña, casi incómoda, porque implica renunciar a la idea de control. Ahí es donde la leyenda se vuelve personal. Deja de ser una historia heredada y se transforma en una referencia interna. Algo que no cuentas, pero que usas. Algo que no explicas, pero que obedeces. Con los años, empecé a pensar que el Volga negro no se mueve. Somos nosotros los que nos ajustamos alrededor de él. Cambiamos decisiones, recorridos, silencios. La leyenda no necesita actualizarse ni adaptarse a nuevas épocas. Mientras siga existiendo la capacidad humana de reconocer cuándo no mirar, seguirá funcionando. Tal vez por eso nunca hubo un cierre definitivo. Porque cerrar esta historia implicaría romper el acuerdo tácito que la mantiene viva. El acuerdo de no saberlo todo. De aceptar que algunas presencias existen solo para marcar límites, no para ser comprendidas. Y cuando entiendes eso, la historia deja de tratar sobre un coche negro. Empieza a tratar sobre ti, sobre cómo reaccionas ante lo que no tiene explicación clara. Sobre si confías más en tu curiosidad o en esa voz interna que te dice que sigas caminando. Ahí, justo ahí, es donde el Volga negro sigue esperando. Finalmente, entendí que el Volga negro no es una historia que se escucha una vez y se archiva. Es una referencia silenciosa que se activa cuando la realidad pierde coherencia por un instante. No aparece para ser visto, aparece para ser reconocido. Y ese reconocimiento no trae respuestas. Trae una decisión inmediata. Seguir adelante sin mirar atrás. Nada de lo que rodea a esta leyenda necesita confirmación. Funciona porque no exige pruebas, porque no promete revelaciones y porque no ofrece cierre. Su fuerza está en lo que interrumpe, en la conversación que se corta, en la mirada que se desvía, en el paso que se acelera sin explicación consciente. Eso es lo que permanece. Cuando una historia logra modificar el comportamiento de personas que no se conocen entre sí, deja de ser un relato y se convierte en una señal. El Volga negro es esa señal. No advierte con palabras, advierte con silencio. No amenaza, condiciona. Y mientras esa reacción siga ocurriendo, mientras alguien decida callar en lugar de comprobar, la leyenda seguirá viva, incluso sin volver a mostrarse. A partir de ahora, cuando veas algo fuera de lugar y sientas el impulso de no insistir, recuerda esto. No todas las historias están hechas para resolverse. Algunas existen solo para enseñarte cuándo detenerte. Y una vez que aprendes esa lección, ya formas parte de ella.